Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy en esta bonita mañana vamos a compartir ya el libro de Lucas. Vamos a comenzar a leer este libro del apóstol Lucas. Era doctor, era compañero del apóstol Pablo y él escribió el libro de los Hechos para la información que tenemos investigando. Él empezó a investigar acerca de las cosas que les habían acontecido a los discípulos de Jesús. Y aquí vamos a encontrar algo fascinante en las historias que relata mm, Lucas acerca de la vida de Jesús, y nosotros vamos a estudiarlas y vamos a comenzar en esta mañana y vamos a orar a Dios dando gracias porque Él nos da la oportunidad. Un día se va a terminar, ya no habrá predicaciones, ya no habrá quien comparta, mm, pues el tiempo se acaba, amigos, y las cosas están difíciles. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana y gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros, tú nos has perdonado y nos perdonas, Señor, porque siendo aún pecadores, enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, Señor. Gracias por tu gran misericordia, por el amor que derramas, por tu salvación y por tu Espíritu Santo, Señor, que, que mora en nosotros, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, llénanos de ti cada día. Pone en nosotros el querer como el hacer tu voluntad, el amarte, el bendecirte, en adorarte, en conocerte, Señor, en compartirte, Señor, que la gente sepa quién eres tú en nuestra vida, dando testimonio, Señor, de tu palabra, de lo que hiciste en nuestras vidas, que nos has perdonado y nos sigues perdonando, Señor, porque a veces pecamos, Señor, de alguna o de otra forma, y sabemos que tú eres nuestro abogado y reconocemos que pecamos contra ti, Señor, una y otra vez, y perdónanos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a cambiar nuestras actitudes, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos a dar fruto del Espíritu, Señor, lo que tú quieres que seamos en este mundo. Luz para las naciones, luz para nuestra casa, luz para nuestros vecinos, Señor. Perdona, Señor, nuestra incapacidad a veces y, y nuestra tristeza, Señor, porque a veces muchos cristianos, Señor, son derrotados y queremos que se levanten, Señor. Queremos ayudar a nuestros hermanos en Cristo. Levántate, hermano, levántate, les decimos. No estés caído. Cree en el Señor Jesús para que puedas vencer, Señor. Para que podamos vencer, les decimos a nuestros hermanos, Señor, que se levanten porque en ti tenemos fuerzas. Aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo, Señor, y llénanos cada día del poder de tu fuerza, del poder de tu palabra, del poder de tu espíritu, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias te damos. Y en esta mañana, Señor, te pido que nos ayudes a compartir tu palabra, porque estamos compartiendo tu palabra, Señor, que nos maravillamos de ella y nos deleitamos en ella. Gracias, Señor. Bendice a todos mis hermanos en Cristo en todo el mundo, Señor. Y gracias por tu salvación, por el perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, y comenzamos y vamos a leer las primeras palabras de Lucas. Y Lucas dice en la dedicatoria al Teófilo, al pastor, a un pastor de una iglesia, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, has creído. Entonces, Lucas escribe el título es Anuncio del nacimiento de Juan, y la investigación de Juan empieza aquí en el versículo 5.
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí tenemos un versículo, ahorita lo leemos. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjense lo que dice. Andaban irreprensibles, o sea, eran obedientes en todos los mandamientos y ordenanzas que el Señor ordenó. Estos eran varones perfectos. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante del Señor Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces ya iba a entrar Zacarías al templo, pero vamos a leer Primera de Crónicas 24:10. Miren lo que dice Primera de Crónicas 24:10. Vamos a ver lo que dice que era de la clase de Abías, dice la séptima a Cos, la octava a Abías. O sea, está hablando. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, y Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Y de esta orden vino a ofrecer incienso Zacarías, porque le tocó, aquí como lo habíamos leído, como le tocó a él. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Cuál era la oración de Zacarías? Que querían un hijo. Ellos siempre, como se ve aquí, lo desearon. Hay mucha gente que no desea hijos, muchos hasta los matan. Y le dice el ángel: y tendrás gozo y alegría, Zacarías, y muchos se regocijarán del nacimiento del niño, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Estamos hablando de un personaje que apareció en las Escrituras, y vamos a ver quién era este personaje. Vamos a ver número 6.
número 6. Miren lo que dice número 6. Número 6:3. Le estaba diciendo, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Era aquí lo que le dice, será lleno del Espíritu Santo, no beberá vino ni sidra, le dice el ángel a Zacarías, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Este niño va a hacer que muchos se conviertan al Señor e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. E irá delante del Señor, o sea, delante del Señor con el espíritu de Elías y su poder, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es un pueblo bien dispuesto. Jesús cuando vino tenía que estar preparado el ambiente para que el Mesías apareciera ante su pueblo. Malaquías 4, 5 y 6. Vamos a ver qué dice Malaquías 4, 5 y 6 respecto a este niño. Malaquías, aquí está, es uno antes del libro de Mateo. 4. Habla de la venida del día del Señor, el advenimiento del día del Señor. Entonces miren lo que dice. He aquí yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Antes que venga la ira de Dios, al advenimiento del Señor, Él enviará a... Miren qué fascinante es la Biblia. Dijo Pedro, dice, 1000 años para el Señor son como un día y un día como 1000 años. Entonces, antes de que venga el Señor, dice, he aquí yo les enviaré al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, Dios traía las noticias buenas de salvación. O sea, Dios hablaba de esas noticias para que se presentara primero el anuncio de que la promesa del Mesías que volvería a su pueblo y que Él iba a volver los corazones para que estuviera un pueblo dispuesto, preparado para recibir al Señor. Hay muchos versículos de esto, pero vamos a seguir leyendo el libro de Lucas. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy muy viejo, dice, yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas noticias, estas buenas noticias. Entonces, dice, y ahora quedarás mudo. ¿Por qué quedarás mudo? Porque dudó y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. O sea, hasta que nazca el niño. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. O sea, fue una experiencia personal. Dios envió a su mensajero y Dios puede enviar a su ángel a hablar con sus siervos. Entonces dice que Zacarías cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión. El pueblo comprendió que él había visto una visión en el santuario y él les hablaba por señas y permaneció mudo, o sea, se quedó mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, o sea, se acabó el tiempo de de llevar el incienso, se acabó, se fue a su casa
Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esto sucedió 5 o 6 meses antes de que naciera Jesús. Esto dijo la esposa de Zacarías, que el Señor había quitado su afrenta entre los hombres porque le decían que era un estéril. Entonces, así sucedió. Entonces, amigos, estamos hablando acerca de la información que nos da Lucas en su evangelio, en su información, nos da otros datos, y estos datos eran de cómo el Señor traía buenas noticias. Él envió primero al profeta con el poder de Elías para anunciar el regreso de Jesús. Y vamos a ver que pues antes de que venga el día grande y espantoso del Señor, primero Dios envió a Zacarías a ordenar a su pueblo que estuviera dispuesto, preparado para recibir al Mesías. Y ustedes, como saben, Cristo murió y después de 2 días lo resucitaré, dijo el Señor. Entonces la gracia durará 2000 años, 2 días, y después viene la resurrección. Estamos hablando acerca del regreso de Jesús en el arrebatamiento. Cristo va a venir, y también estamos hablando acerca de el anuncio de que va a venir el Mesías. Y va a ser terrible, amigos, porque nosotros queremos leer completas las cosas, pero miren, respecto a esa situación, y miren, el advenimiento del día del Señor, va a venir el Señor, su segunda venida. Cristo vino como un bebé y vino a traer las buenas nuevas. Entonces dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Serán completamente destruidos, amigos. Que muchos dicen: no, mira, es que las cosas son así. No, literalmente hablamos. Aquí está diciendo Malaquías: porque aquí viene el día del Señor, ardiente como un horno. O sea, va a ser, amigos, estamos estudiando también Apocalipsis y todo se va a poner candente. Y Dios va, dice, sobre todos, dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a ustedes, los que temen mi nombre. ¿Usted teme al nombre del Señor, a Jesús? En el nombre de Jesús, nombre dado sobre todo nombre a los hombres para que puedan ser salvos. ¿Usted tiene temor de Dios? ¿Tanto temor tiene que le obedece? Bueno, dice: mas a ustedes los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea, se van a alegrar. ¿Por qué? Por la salvación. Porque va a venir, va a nacer en nosotros el sol de justicia. El sol de justicia es Jesús. Dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Cuando el Señor haga presencia y empiece a actuar y venga la destrucción del planeta, amigo, prepárese, hay que estar preparados.
en todo momento, porque vendrá el día grande y espantoso del Señor. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo les envío al profeta Elías. Miren, dice el Señor que nos acordemos de la ley de Moisés. Dice, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ya, Dios le dejó a su pueblo la ley. Pero nosotros tenemos ahora el mensaje que vamos a estudiar también acerca de Pablo, que nos habló de ese mensaje de salvación, no solo para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que crea, para aquellos hombres que reconozcan que son pecadores, que reconozcan su maldad, para que se vuelvan sus corazones. Hay mucha gente que tiene que saber que hay soberbia en su corazón y que todos hemos hecho maldad, amigos, todos somos malvados, aunque usted no lo crea, aunque usted diga, no es cierto, yo soy una persona buena, yo no le he hecho mal a nadie. No, amigos, todos hemos pecado contra Dios de una o de alguna manera. Todos hemos pecado y hemos sido infames. Entonces, si nosotros queremos estar bien con Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. No es de que nosotros tengamos que oír esa voz así, yo soy Dios, ¿dónde estás? Y volteé, va a estar aquí debajo de la piedra. No, pues, a ver, háblame Dios. No te voy a hablar. Dios te habla a través de sus palabras que están plasmadas en la Biblia, porque Él está narrando la historia. Cuando Lucas investigó las cosas que dice aquí, a Teófilo le dice, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea que son ciertas. Dice, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, o sea los discípulos, y fueron ministros de la palabra. Entonces dice Lucas, a mí me ha parecido también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y se las escribió a Teófilo, para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hasta hoy en día nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, vamos a ser instruidos en la palabra, porque sin la palabra, amigos, sin la palabra, sin la fe, sin creer en la palabra de Dios, no hay relación con Dios. Dios no nos habla, ni nos hablará. Dios nos habla a través de su palabra, y sabemos nosotros en nuestro corazón lo recto. Dios nos dio conciencia y sabemos hacer lo correcto. Entonces mucha gente piensa que nosotros juzgamos a los demás, y la verdad nosotros no juzgamos a nadie. O sea, a mí me dicen mucho, no, es que tú hablas mucho de juicio y todas esas cosas, pero miren, voy a hablar nada más este pensamiento después de haber leído la Biblia. Dice, ¿cómo juzgar al hermano? O sea, hay muchos hermanos que se molestan, hay mucha gente que se molesta, hay muchas personas que se molestan porque piensan que uno juzga, pero tenemos que juzgar con justo juicio. Todos, le decía a mi esposa en la mañana, mira, Belia, mira, cuando tú ves que el juez está ahí y se presentan todos delante del juez, siempre pregunta el juez, dice, ¿cómo se declara el acusado? Entonces mi esposa dijo, pues culpable. No, le digo, mira, siempre hay un defensor. Entonces el acusado siempre dice, pues inocente. ¿Por qué? Porque el abogado defensor va a tratar de comprobar lo contrario, aunque él sea el culpable, aunque él hubiera hecho las cosas. Y hemos visto que la justicia
hay una organización que defiende a los malhechores y a veces los malhechores triunfan sobre el bien y salen del juicio que debe dictaminar un juez. Entonces, les decía, ¿cómo se declara el acusado? Y siempre dice inocente, porque se va de tener que comprobar todo lo contrario para poder el fiscal acusar a este hombre. Entonces, la gente piensa que nosotros acusamos a la gente. No, nosotros declaramos que somos pecadores. Todos, yo, usted, todos hemos pecado. Y nos declaramos culpables de juicio. Ahora, gracias al Señor Jesús, que es nuestro abogado, que nos exonera, nos perdona. Gracias a esa gracia y misericordia podemos nosotros ser limpios y ser libres. Dios nos ha librado de la muerte y del pecado. Entonces nosotros tenemos que reconocer primero en el juicio ante su palabra, reconocer que somos pecadores, que sí somos culpables, pero que Jesús, nuestro abogado, pagó la deuda, pagó nuestra libertad y nos hizo libres para que nosotros voluntariamente viniéramos a Él y a agradecerle. Primero, debemos de considerar que todos, absolutamente todos, seguimos pecando. Yo todavía, como cristiano. No, que los cristianos no pecan. No. Todos pecamos. Los cristianos también pecan. Entonces mucha gente señala, mira, y dice que es cristiano. Bueno, es que él es hombre, imperfecto, pecador, igual que tú, que yo. Nos equivocamos, somos imperfectos todavía. La ley del pecado que mora todavía en nosotros, tenemos que luchar contra el pecado. Entonces, nosotros seguimos pecando de una o de alguna manera y reflejamos a los demás, dice, nuestros hechos. Entonces nosotros debemos de considerar esos hechos. Sabemos que el pecado toca a las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón. Siempre está latente. No somos prudentes, somos insolentes. Entonces yo les digo, amigos, el pecado está en todas partes. Toca la puerta de tu corazón, a tus pensamientos. El pecado está en nuestros miembros, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, porque los pensamientos, hay una palabra que dice la concupiscencia de nuestro corazón, o sea que aquí en nuestro corazón nosotros tenemos cosas en nuestro corazón, maldad, hay maldad todavía en nosotros y esa maldad a veces sale. ¿Por qué? Porque no queremos perdonar al que ha caído. Unos caen y nosotros nos hacemos jueces. No debemos de ser jueces. Debemos de considerar al que cayó, porque nosotros también podemos caer. Nosotros también podemos, por ejemplo, si decimos que no decimos mentiras, pero decimos mentiras, entonces si nos descubren, pues nos van a avergonzar. Entonces nosotros debemos de ser prudentes, porque si mentimos, o sea, todos los hombres son mentirosos, pero Dios es veraz. Todo hombre sea mentiroso, todo hombre dice mentira. ¿Por qué? Porque a veces uno habla de más o uno peca de hierro, o sea, peca errando, porque a veces nos equivocamos. O sea, tenemos nuestras actitudes, nuestras acciones, hablan de nuestra perversidad como hombres. Entonces, ¿qué hacer? Esa es la pregunta, ¿qué hacer? En la cual a muchos no les parece, o sea, lo que decimos, porque la vergüenza llega a nuestro ser. O sea, siendo cristianos y si pecamos y somos avergonzados, la vergüenza llega a nuestro ser y nos señala. Eso sí es juzgar. Pero nosotros debemos redarguir, corregir, instruir en justicia conforme a la palabra. ¿Sabes qué? Estás mal. Pero la gente siempre anda buscando la manera de voltearlo y decir, mira, tú también.
Entonces, ¿somos o no somos? Dicen unos. Entonces, no, tenemos que reconocer lo que somos. Entonces, a muchos no les parece y sabemos que nos da vergüenza, dice, porque la vergüenza llega a nuestro ser y nadie quiere ser avergonzado, nadie, ni los que no conocen a Dios. Tanto cristianos como no cristianos no quieren ser avergonzados de sus pecados. Entonces, muchos dicen, no le digas nada, déjalo, él es así. No, hay una ley que dice Dios, arrepiéntete de tu pecado porque tu pecado te condena. Es una condenación. Entonces, cuando nosotros hablamos de condenación, la gente piensa que lo estamos condenando. No, estamos haciendo un juicio, fíjense, estamos haciendo un juicio de rehabilitación, de reconciliación. Hay un juicio que Dios nos otorga a nosotros, los hombres, juzgando con rectitud, juzgad con justo juicio, o sea, considerándote a ti mismo, de que tú también puedes caer en los hechos de maldad de la persona que dice que nosotros juzgamos, no juzgamos. Es mejor hacer juicio en nuestras vidas ahorita. Yo le decía a un hombre en el camión, iba predicando y un muchacho levantó la mano y me dice, oiga amigo, usted está juzgando. Y lo volteé y lo miré y toda la gente volteó y lo miró y dice, a ver, qué valiente salió. Y me dice, usted está juzgando, amigo. ¿Usted quién es para juzgar? Dice. Ok, le digo, mira, ¿tú qué prefieres? Ahorita estoy haciendo un juicio. Tú dices que estoy haciendo un juicio. Y sí, estoy haciendo un juicio. Que todos procedan al arrepentimiento. Y les estoy diciendo el pecado que ustedes cometen. Entonces, a nadie le gusta que le digan su pecado. Se ofenden y dicen, no juzgues, amigo, ¿tú qué sabes? Si tú eres ratero, pues entonces estoy adivinando. Entonces yo estaba hablando que entre nosotros hay muchos rateros, muchos mentirosos, muchos difamadores, muchos tranza, muchos que se drogan, muchos que fuman. Entonces él decía que yo estaba juzgando. Entonces le dije, vamos a ver, ¿tú qué prefieres? Le dije, que en este momento yo haga juicio y tú te arrepientas por lo que digo y tú vengas a los pies de Cristo, o prefieres que Dios te juzgue. Amigos, ¿cuál sería su respuesta de usted? Es una intriga. Pero miren, antes de contestar esa pregunta. Entonces, nadie quiere ser avergonzado en un juicio. Dice, ese juicio trae a nuestra vida bendición, trae justificación. Porque si nosotros no queremos ser evidenciados, pues el pecado está ahí y no hay justificación. Porque para poder entrar en un juicio tiene que reconocer la persona y humillarse de lo que hizo. Entonces, la respuesta de este muchacho fue de que él apelaba a Dios para ser juzgado. Y delante de toda la gente le dije, mi amigo, ¿cómo te declaras delante de Dios? No, pues él sabrá, él va a decidir por mí, dice. Él va a decidir si yo me voy al infierno o no me voy. Pero usted no es nadie para decir. Entonces, ¿para qué queremos el Evangelio? ¿Para qué queremos las palabras del Señor escritas en la Biblia? Cuando el corazón de Dios está aquí entre las palabras de la Biblia, mostrándonos que Él quiere que nos reconciliemos, que Él nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua o Jesús de Nazaret se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y que en el corazón de Dios está que todos los hombres procedan al arrepentimiento.
Fíjense, procedan al arrepentimiento para no ser juzgados en el juicio final. Porque si este muchacho apeló al juicio de Dios, amigos, la gente no quiere escuchar el juicio de Dios a través de sus predicadores, a través de sus profetas, porque eso es profetizar, hablar del futuro, de lo que le espera a la gente. Ay, es que tú condenas a la gente, la mandas al infierno. No, la Biblia dice que hay dos lugares y que la persona decide, libre albedrío, decisión. Y si la gente quiere que Dios lo juzgue, oyes, entonces, ¿para qué las palabras del evangelio de perdón? Dios habla de perdonar, de perdón. Si tú no perdonas a la persona que odias, imagínate, que Dios me enjuicie. Pues Jesús dijo, si tú no perdonas a tu semejante, Dios no te va a perdonar. ¿Y qué va a haber en el juicio? Pues condenación. ¿Por qué? Por el pecado. Tenemos mucho de qué hablar acerca del pecado, pero ya iremos más adelante estudiando acerca de esto. En el libro de Lucas apenas vamos a empezar hoy y se me hace muy fantástico los datos que nos da Lucas acerca de esto que vamos a aprender. Y él escribió en su forma de escribir las cosas que él investigó. Él llegó y le dijeron, no, mira, había un hombre ahí que se llamaba Zacarías y su esposa era Elizabeth y le sucedió esto, y aquí está plasmado en las escrituras. En los otros evangelios no aparece esto, amigo. Aquí Dios está anunciando a un niño que iba a nacer, que iba a ir delante del Señor, y su nombre es Juan. Decían Juan el Bautista porque él empezó a predicar y a bautizarlos en arrepentimiento, para el perdón de sus pecados, para volver los corazones de los padres a los hijos, porque iba a presentarles al Mesías, al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, personalmente. Qué tremendo. La historia de Dios es fantástica. Ahora, mañana vamos a hablar acerca del anuncio del nacimiento de Jesús. Ya nosotros hemos hablado en el libro de Mateo cuando nació Jesús, pero vamos a ver otros hechos, otros datos, información que nos da la Biblia a través de las palabras de Dios, de su palabra bendita, a través del Espíritu, para que nosotros aprendamos y conozcamos la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esto es lo que tengo para esta mañana, amigos, para esta mañana, y esperemos que se conecten. Y tenemos problemas con el internet, ojalá y no falle. No tenemos servicio en varios aparatos, pero en el celular sí tuvimos, algo pasó. Ha de ser cosa de la red, pero vamos a seguir adelante. Dios les bendiga en esta mañana, que Dios los guarde y prepare siempre su corazón a la palabra de Dios para que usted pueda caminar con Jesús, conociendo a Jesús. Recuerde, este tema que estamos hablando ya desde hace mucho tiempo, conozca a Jesús, para que Jesús lo conozca a usted y usted sea conocido de Dios. Dios me conoce y Dios te va a conocer si tú se lo permites. Vamos a seguir y buenos días y nos vemos. Bendiciones en esta mañana y que estén bien. Nos vemos luego. Gracias.